¿Alguna vez te has imaginado estar en lo más alto de tu carrera, en medio de un evento internacional rodeado de luces, cámaras, aplausos y ovaciones, y de pronto, entre toda esa multitud, encontrarte cara a cara con el fantasma del pasado que creías enterrado? Eso fue lo que, según varios testigos y medios presentes, vivió Shakira durante la ceremonia de los Premios Juventud 2025, celebrada en Panamá. Lo que debía ser una noche de celebración, de reconocimiento a su trayectoria, se convirtió inesperadamente en un episodio cargado de tensión, simbolismo y una frase que se quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Desde que se anunció su participación como artista invitada y nominada en varias categorías, la expectativa era alta. Shakira llegaba a Panamá como una de las máximas figuras del evento. Venía de un recorrido triunfal con su gira Las mujeres ya no lloran, que había llenado estadios en México y conquistado nuevamente al público latinoamericano. Todo indicaba que sería una noche para celebrar su renacer artístico tras un periodo difícil en su vida personal. La energía que traía encima, la seguridad con la que se presentó en la alfombra roja y la calidez con la que fue recibida por el público eran la antesala perfecta para lo que parecía ser una consagración más en su larga carrera. Nadie podía prever lo que estaba por ocurrir. Lo que pocos sabían, y lo que sorprendió a todos, fue que en ese mismo recinto, entre bambalinas y zonas reservadas para invitados especiales, también se encontraba Gerard Piqué, el exfutbolista y expareja de la cantante colombiana. El mismo hombre con quien compartió más de una década de relación, 2 hijos, una vida en común y también uno de los procesos de separación más mediáticos de los últimos años. La gran incógnita de la noche fue, ¿qué hacía Piqué en los Premios Juventud, un evento eminentemente musical y ajeno a su mundo deportivo? Según trascendió posteriormente, su presencia no tuvo nada que ver con lo artístico. Piqué había viajado hasta Panamá por motivos estrictamente empresariales, vinculados a la Kings League, la liga de fútbol alternativo que fundó tras su retiro del deporte profesional. Al parecer, una de las marcas patrocinadoras más importantes del torneo tenía programada una reunión clave con empresarios e inversores aprovechando el marco del evento. Su aparición fue descrita por algunos como una coincidencia incómoda, pero otros insinuaron que quizás no fue tan accidental como parecía. Lo cierto es que, al igual que Shakira, nadie esperaba verlo allí. No estaba en el programa, no figuraba en la lista pública de invitados, no ocupaba un asiento visible en las primeras filas. Pero su presencia, discreta y en penumbra, se hizo sentir con fuerza cuando la cantante subió al escenario. La gala se desarrollaba con normalidad. El ambiente era festivo, los artistas desfilaban por el escenario entre actuaciones espectaculares y ovaciones del público. En ese contexto de celebración, llegó uno de los momentos más esperados, la entrega del premio a Mejor Canción Pop Urbano, que recayó en Shakira por su sencillo Soltera, un tema que se convirtió en himno de empoderamiento femenino en toda América Latina. Cuando su nombre fue anunciado, el público estalló en aplausos. Shakira se levantó de su asiento con una sonrisa firme, agradeció brevemente y caminó hasta el escenario con paso seguro, vestida con un atuendo deslumbrante que resaltaba su figura y su elegancia natural. Al tomar el micrófono, su voz sonó cálida, sincera, con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que siempre ha caracterizado sus discursos. Habló de su equipo, de su familia, de los fans que la han apoyado incondicionalmente. Pero también dejó espacio para un mensaje más profundo. Mencionó lo difícil que ha sido su proceso de reconstrucción personal, lo sanador que ha sido volcar todo ese dolor en la música, y cómo cada canción ha sido una forma de levantarse de nuevo. Su discurso tocó fibras. Muchos en el auditorio se pusieron de pie, otros aplaudieron con lágrimas en los ojos. La ovación fue prolongada. Y fue entonces, en medio de esa ovación, que ocurrió el giro inesperado. Mientras agradecía al público y sus ojos recorrían el auditorio como en busca de algún rostro familiar, su mirada se detuvo de pronto. Un instante congelado. Sus gestos se tensaron apenas, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que quienes la observaban de cerca notaran el cambio. Allí, sentado en una zona lateral reservada para invitados VIP, en penumbra, casi escondido del foco mediático, estaba Gerard Piqué. Alto, con el rostro serio, sin expresión aparente. Tal vez ni él mismo imaginó que serían vistos. Pero Shakira lo vio. Y el ambiente cambió. No fue necesario un intercambio de palabras, ni siquiera un gesto abierto. La tensión se hizo palpable. Su discurso continuó, sí, y lo cerró con profesionalismo. Nadie podría decir que perdió el control. Pero quienes la conocen aseguran que esa mirada, ese cruce visual, removió algo profundo en ella. Era la primera vez que ambos se veían directamente desde la ruptura. Años de distancia, de titulares cruzados, de canciones con indirectas, de silencios cargados de significado, todo eso se condensó en unos segundos, en una mirada. Lo que ocurrió después fue aún más impactante. Al bajar del escenario,
Mientras los aplausos aún resonaban y las cámaras seguían grabando, Shakira y Piqué se cruzaron frente a frente, sin que nadie lo esperara. El corazón del evento pareció detenerse por un instante. No había cámaras oficiales enfocando directamente ese punto, pero decenas de teléfonos móviles, curiosos y reporteros con buen ojo sí captaron lo que estaba por suceder. Era el reencuentro más anticipado, aunque jamás anunciado, de la farándula hispana. Los primeros en notar la inminente colisión fueron los encargados de seguridad del evento. Algunos intentaron bloquear la ruta, sugiriendo discretamente que Shakira tomara una salida alternativa del escenario. Pero ella no se desvió. Caminó recta, decidida, con la mirada al frente. Piqué, por su parte, pareció quedarse congelado por un segundo, como si no supiera si debía seguir caminando o hacerse a un lado. Finalmente, eligió permanecer en su lugar. Y entonces ocurrió el cruce. Un momento sin palabras, pero cargado de historia. Shakira se detuvo a apenas 1 metro de él. No hubo saludo, ni siquiera un asentimiento de cabeza. Solo una mirada directa, firme, intensa. Las luces del escenario aún reflejaban parte de su rostro, iluminando sus ojos. Y fue en ese instante exacto que pronunció la frase que marcaría la noche. Con una media sonrisa, apenas perceptible pero cargada de mensaje, Shakira dijo: «Tú también viniste a recoger premios, o a recoger lo que queda». La frase fue dicha en voz baja, lo suficiente como para que no resonara en todo el auditorio, pero lo bastante fuerte como para que las cámaras más cercanas la captaran. Y eso bastó. En segundos, los rumores empezaron a correr por los pasillos, los mensajes en redes sociales explotaron, y los medios presentes comenzaron a reconstruir lo que acababan de presenciar. Piqué no respondió. Se limitó a sostenerle la mirada por unos segundos más, frunció levemente los labios y bajó la vista. Shakira siguió caminando, esta vez con un paso aún más firme, mientras la tensión flotaba en el aire como una nube espesa. El auditorio, ignorante de la magnitud exacta de lo que acababa de suceder, seguía envuelto en el ambiente festivo, pero para los que estuvieron cerca, nada volvió a sentirse igual. La frase, corta pero letal, dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Las redes sociales se inundaron con clips, análisis, memes y teorías. Algunos usuarios aplaudieron a Shakira por su temple y por atreverse a enfrentar a su pasado sin filtros ni miedo. Otros consideraron que se trataba de una provocación innecesaria en un evento donde se esperaba neutralidad. Pero todos, absolutamente todos, coincidieron en que había sido el momento más potente de la noche. ¿Qué significaba exactamente esa frase? ¿Viniste a recoger premios o a recoger lo que queda? Parecía mucho más que una simple ironía. Para muchos, era la síntesis perfecta del proceso emocional que había vivido la cantante. Durante meses, incluso años, los medios se habían hecho eco del impacto que tuvo en ella la separación. Las canciones, entrevistas y declaraciones sutiles fueron piezas de un rompecabezas emocional que hablaba de traición, dolor, resiliencia y renacimiento. Y en esa única línea, parecía encapsular todo. Los expertos en comunicación no tardaron en analizarla. Algunos la interpretaron como una metáfora artística. Shakira, premiada y en la cima nuevamente, simbolizaba lo que renace del dolor, mientras que Piqué, apareciendo en su mundo tras años de silencio, representaba lo que ya no tiene lugar en su presente. Lo que queda podía entenderse como los restos del pasado, los escombros de una historia que ella ya había transformado en arte. Otros, más pragmáticos, sugirieron que la frase apuntaba directamente al reciente movimiento legal que Piqué había iniciado relacionado con los derechos de custodia compartida de sus hijos. Según trascendidos, en las semanas previas a los premios, el exfutbolista habría solicitado una revisión de los términos del acuerdo, lo cual había reactivado ciertas tensiones. En ese contexto, lo que queda también podía leerse como una referencia a esa parte de la historia aún en disputa, la familia. A medida que avanzaba la noche, los rumores crecían y los testimonios de asistentes cercanos al incidente comenzaban a confirmar los hechos. Algunos afirmaban que vieron a Piqué abandonar el recinto poco después del cruce, sin dar declaraciones ni acercarse a nadie del entorno artístico. Otros, en cambio, aseguraron que fue abordado por reporteros, pero que simplemente esquivó las preguntas y se retiró con el rostro visiblemente tenso. Shakira, por su parte, mantuvo la compostura durante el resto de la velada. Participó en 2 intervenciones más, saludó a sus colegas, se tomó fotos con fans y hasta ofreció una breve rueda de prensa posterior al evento. Cuando fue consultada por el incidente, simplemente dijo: «Prefiero que esta noche sea sobre música, no sobre fantasmas». Y con eso, volvió a cerrar la conversación con elegancia y un toque de ironía. La prensa internacional no necesitó más para titular. Las portadas de la mañana siguiente no hablaban de los ganadores del evento, ni de las actuaciones estelares.
El nombre que encabezaba todos los titulares era uno solo, Shakira. Y la imagen que lo acompañaba no era una de ella cantando ni recibiendo un premio, sino ese instante preciso del cruce de miradas con su expareja. La narrativa ya estaba escrita. El momento pasaba a formar parte de los archivos imborrables del espectáculo, como tantas otras escenas que trascienden el entretenimiento para convertirse en símbolos culturales. No era simplemente una expareja reencontrándose. Era el reflejo de una mujer que había hecho de su historia una bandera, y que, frente al símbolo de su pasado, se mantuvo erguida, firme y con la voz intacta. Sin embargo, más allá del impacto mediático y emocional de esa frase, lo que ocurrió después, fuera de las cámaras y lejos del bullicio, reveló aún más sobre lo que se estaba gestando tras bambalinas. Según fuentes cercanas a la producción, tras abandonar el escenario y cumplidas sus obligaciones públicas, Shakira tuvo una reunión privada con su equipo más íntimo. El ambiente era sereno, pero había un aire denso. Allí, según aseguran testigos, dijo otra frase que hasta ahora no había sido revelada a los medios. Él no vino solo. Y yo tampoco estoy sola. Una afirmación críptica que abrió la puerta a nuevas especulaciones. ¿A quién se refería? ¿Habría más actores en esta historia que aún no habían salido a la luz? ¿Quién acompañaba realmente a Piqué en ese viaje empresarial? Y por otro lado, ¿quién era la compañía oculta de Shakira, de la que nadie habló públicamente pero que podría haber estado presente en el evento? Estas preguntas quedaron flotando en el aire, como hilos sueltos de una trama que apenas comenzaba a revelarse. Porque, como diría uno de los productores del evento en voz baja horas después, esto no fue un accidente, fue un capítulo que alguien quiso que ocurriera así. La frase quedó flotando entre los pasillos del auditorio, como un eco que se negaba a apagarse. Algunos la escucharon, otros simplemente la intuyeron. Lo cierto es que nada en esa noche parecía haber sido improvisado. Y a medida que las horas pasaban, los detalles comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas cuidadosamente armado. El dato más intrigante que surgió tras el evento fue que ni Shakira ni Piqué estaban oficialmente invitados como parte del protocolo original de los premios. En efecto, sus nombres no figuraban en la programación inicial, y su presencia fue confirmada recién 48 horas antes. Pero lo más curioso no era el hecho de que ambos hubieran decidido asistir, sino cómo y con quiénes lo hicieron. Según fuentes con acceso al backstage, Piqué llegó acompañado por un grupo reducido, todos vinculados a su entorno empresarial, incluyendo un asesor legal y un ejecutivo de la Kings League, la liga de fútbol alternativo que ha sido uno de sus proyectos más comentados desde su retiro. Hasta ahí, nada extraño. Lo que llamó la atención fue la presencia de una mujer rubia, de estatura media, rostro parcialmente cubierto por gafas oscuras y actitud esquiva. No era Clara Chía. Inmediatamente, las redes se inundaron de especulaciones. Algunos creyeron que se trataba de una nueva pareja, otros insinuaron que era parte del equipo jurídico de Piqué. Pero hubo una tercera versión, menos popular, pero mucho más inquietante, que comenzó a tomar fuerza en círculos cercanos a la industria. Esa mujer no venía con él, sino que lo seguía. Por otro lado, Shakira también llegó con un séquito reducido, pero cuidadosamente seleccionado. Acompañada por su hermano Tonino, dos asistentes personales y su estilista de confianza, la artista se mostró serena, pero en control absoluto de su entorno. Sin embargo, entre las personas que le escoltaron tras bambalinas, había un rostro desconocido para los medios, un hombre de unos 40 años, discreto, con vestimenta sobria, que no se separó de ella en ningún momento, hasta que desapareció justo antes de que ella subiera al escenario. Según los testigos, ese mismo hombre fue quien cerró la puerta de la sala privada donde Shakira pronunció la críptica frase: "Él no vino solo. Y yo tampoco estoy sola". Poco después del evento, una teoría comenzó a tomar forma en los círculos de prensa más experimentados. La presencia simultánea de ambos no fue una coincidencia, sino una jugada premeditada, una suerte de ajedrez emocional a escala pública. El movimiento habría comenzado semanas antes, con una invitación privada extendida a Shakira para recibir un reconocimiento especial por su trayectoria, bajo la condición de mantener su participación en secreto hasta último momento. La cantante habría aceptado, con una única cláusula: tener control sobre el segmento visual que acompañaría su homenaje. Días más tarde, trascendió que Piqué había sido invitado por uno de los patrocinadores principales del evento, como parte de un panel sobre deportes y nuevas narrativas digitales. En otras palabras, una excusa lo suficientemente neutra como para justificar su aparición, pero lo bastante ambigua como para ocultar sus verdaderas intenciones. ¿Fue realmente un reencuentro accidental? Cada nuevo dato parecía apuntar a lo contrario. Alguien quería que ambos coincidieran en ese lugar, a esa hora, bajo esas luces. Y lo lograron. Mientras los titulares seguían devorando la frase de Shakira, un nuevo elemento alteró por completo la perspectiva de la historia.
Una filtración anónima, aparentemente proveniente de un asistente de producción, reveló que se había grabado un clip exclusivo que no fue emitido durante la gala, pero que estaba programado para salir al aire durante la semana siguiente, como parte de una entrevista pactada con una reconocida cadena internacional. El contenido de ese clip se mantenía bajo 7 llaves, pero una frase comenzó a circular entre los pasillos de la industria. Hay cosas que nunca conté, y ya es momento. Shakira había hablado. O, mejor dicho, estaba a punto de hablar. Los rumores sobre el contenido de esa entrevista eran tan variados como incendiarios. Algunos aseguraban que hablaría por primera vez abiertamente sobre su relación con Piqué, desde su inicio hasta el final. Otros sugerían que revelaría información relacionada con el acuerdo de custodia, el verdadero motivo de su mudanza definitiva a Miami, o incluso sobre personas cercanas que habrían estado involucradas en la ruptura sin ser públicamente señaladas. Pero la teoría más radical, y, por ello, la más viral, era que Shakira planeaba nombrar directamente a Clara Chía. Hasta ese momento, todas sus canciones, entrevistas y referencias habían sido indirectas. Íconos, metáforas, guiños. Nunca un nombre. Nunca un señalamiento explícito. Romper ese silencio tendría un peso simbólico y mediático descomunal. La expectativa alcanzó tal nivel que la cadena internacional tuvo que adelantar la emisión del primer teaser de la entrevista, que solo incluía un fragmento breve de Shakira diciendo: "Ya no me debo silencio. Y eso cambia todo". Con esa frase, el tablero volvió a sacudirse. Porque si algo había definido a la cantante durante todo el proceso de su ruptura, había sido su control narrativo. Ella elegía cuándo, cómo y a través de qué medio hablaba. Si ahora decidía dejar el arte a un lado y usar su propia voz sin filtros, el impacto sería difícil de medir. Y mientras tanto, en el otro extremo del tablero, Piqué mantenía el silencio absoluto. No hizo publicaciones, no ofreció declaraciones, ni siquiera respondió mensajes de prensa. Pero, según supo un medio catalán, regresó esa misma noche a Barcelona en un vuelo privado, y canceló todas sus apariciones públicas para la semana siguiente. Algunos lo leyeron como una retirada estratégica. Otros, como una señal de que el mensaje de Shakira lo había tomado por sorpresa. Pero los más osados, los que conocen los entresijos de esta historia desde dentro, aseguran que su silencio no es por desconocimiento, sino por cálculo. Porque sabe lo que viene. Porque sabe que lo que Shakira está a punto de contar, podría cambiarlo todo. La cuenta regresiva había comenzado. Faltaban apenas días para que la entrevista saliera al aire. Pero en el intertanto, algo más estaba ocurriendo. Un movimiento sutil, pero evidente. Figuras cercanas a ambos comenzaron a reaccionar. Una ex-manager, un ex-compañero de fútbol, una amiga íntima de Shakira que hacía meses no hablaba públicamente, todos comenzaron a compartir mensajes en redes sociales con un mismo tono: apoyo velado, frases crípticas, advertencias disfrazadas de solidaridad. Como si todos supieran que lo que viene no es solo una entrevista, sino un terremoto emocional y mediático de proporciones inéditas. Y en medio del creciente suspenso, apareció una fotografía, no firmada, sin autor confirmado, enviada por una fuente anónima a varios medios. Una imagen capturada minutos antes del cruce entre Shakira y Piqué. Una imagen que mostraría, por fin, quién estaba realmente detrás de la mirada de ambos. Una imagen que cambiaría la historia. Pero esa imagen aún no había sido publicada. Solo una cadena tenía los derechos exclusivos. Y pensaban mostrarla, después de la entrevista. La imagen aún no había sido publicada. Solo una cadena tenía los derechos exclusivos, y pensaban mostrarla después de la entrevista. El calendario ya estaba marcado: domingo, 21 horas. Un especial de 1 hora de duración, grabado en Miami, producido por uno de los equipos más experimentados del periodismo latinoamericano. La cadena no había dado demasiados detalles, pero una cosa estaba clara: Shakira había hablado sin restricciones. La campaña previa fue meticulosamente calculada. A lo largo de la semana, se liberaron 5 clips de menos de 15 segundos, cada uno con una frase cuidadosamente seleccionada para encender nuevas especulaciones. El tercero fue el más incendiario. No fue solo una traición amorosa. Fue una estrategia. Una decisión. Y yo estaba en medio, sin saberlo. Millones comenzaron a teorizar. ¿A qué se refería? ¿Una traición concertada? ¿Alguien más involucrado? ¿Un plan mucho más frío de lo que parecía? La entrevista, originalmente presentada como un diálogo íntimo y personal, tomó la forma de un testimonio velado, cargado de una verdad que no necesitaba gritos para volverse brutal. La transmisión comenzó con planos sobrios: Shakira entrando sola a un estudio sin público, vestida de negro, con el rostro limpio, sin la máscara de las grandes galas.
Solo ella, una silla, una periodista frente a ella y un silencio que no necesitaba edición. Las primeras preguntas fueron previsibles: sus hijos, la mudanza, la vida después del escándalo. Pero hacia el minuto 12, todo cambió. ¿Tú sabías que Clara Chía existía antes de descubrirla en los medios? Sí. La respuesta fue inmediata. ¿Cuánto antes? Mucho antes de lo que la gente cree. Shakira comenzó a delinear una cronología inquietante. Describió con calma cómo las rutinas comenzaron a cambiar. Vuelos repentinos, reuniones que no coincidían con calendarios, excusas cada vez más pobres. Y una constante sensación de ser observada. Dijo, casi en voz baja, que en su propia casa sintió, por meses, una especie de presencia invisible. Había ojos en mi casa que no eran míos. Contó algo que nadie esperaba, el llamado Día del Espejo. Un domingo cualquiera, al preparar el desayuno para sus hijos, notó una microfalla en el borde superior de un espejo en el pasillo principal. Parecía un golpe mínimo, pero tenía una pequeña lente circular dentro. Una cámara oculta. Shakira explicó que, tras una revisión técnica ordenada por su equipo legal, descubrieron que el dispositivo había sido instalado por una empresa de seguridad externa, contratada con el argumento de mejorar la protección familiar, pero sin su consentimiento. Cuando se le preguntó si creía que Clara estaba al tanto de todo esto, respondió sin titubeos: creo que era parte de ello. No una víctima. Una pieza. Aquella declaración fue más que una acusación. Era una reinterpretación completa del papel de Clara en la historia. No como una joven envuelta en un romance impulsivo, sino como una figura funcional, integrada estratégicamente en una red más grande. Shakira describió que, tiempo después, descubrió que varios empleados del entorno doméstico habían sido reemplazados sin su conocimiento por personal vinculado indirectamente a empresas relacionadas con Cosmos, la firma que Piqué había fundado. La narrativa dejaba de ser la de una separación por infidelidad y se convertía en una especie de operación de desgaste psicológico. El punto más tenso llegó cuando la periodista le preguntó si había tenido contacto reciente con Piqué. Ya lo hice. Hace poco, ¿y qué te dijo? Me pidió que no contara nada de esto, ¿y tú qué dijiste? Que ya no me callo por nadie. La respuesta cayó como plomo. La entrevista terminó sin música, sin cierre clásico. Solo una pantalla negra. Y 3 segundos después, la imagen. La cadena había esperado ese momento. Era una fotografía inédita, tomada minutos antes del evento donde todo había comenzado. En ella, se veía a Piqué con gesto tenso, mirando hacia su derecha. A su lado, parcialmente desenfocada, una figura femenina con gafas oscuras y el cabello recogido. Más adelante, de espaldas, Shakira avanzando hacia un escenario iluminado. Pero lo verdaderamente perturbador no era la coincidencia, sino lo que se apreciaba en el fondo, entre bastidores, apenas visible, un rostro en la penumbra, observando desde una zona que no era accesible al público. Era el CEO de Cosmos. El mismo que había firmado acuerdos clave para la Kings League. El mismo que, según documentos filtrados semanas antes, figuraba como socio minoritario de una empresa que, a través de una cadena de intermediarios, proveía servicios a la compañía responsable de instalar dispositivos de vigilancia. El círculo comenzaba a cerrarse. La traición, entendida hasta entonces como un drama íntimo, empezaba a tomar la forma de una estrategia. Fría, silenciosa, planificada. Y todo, disfrazado de ruptura sentimental. La entrevista se apagó, pero la llama recién empezaba a tomar aire. Las redes colapsaron en menos de 30 minutos. El hashtag #Shakira no se calla fue tendencia mundial hasta entrada la madrugada, y en Barcelona, frente a la sede de Cosmos, una pequeña multitud comenzó a congregarse con pancartas, celulares en alto y un mensaje que se repetía como un mantra: esto no era solo una infidelidad. Era una operación. Los medios más conservadores evitaron usar la palabra espionaje, pero en foros y espacios alternativos el término ya circulaba sin freno. Incluso se empezó a hablar de posibles implicaciones legales, violación de la privacidad, manipulación empresarial, conflicto de intereses, abuso de poder. A la mañana siguiente, el entorno de Piqué emitió un comunicado escueto: lamentamos profundamente las declaraciones vertidas en un espacio mediático con claras intenciones comerciales. Nos reservamos el derecho a responder legalmente ante cualquier difamación. Pero nadie lo tomó como una defensa. Era un balbuceo institucional, un intento débil de contener un vendaval que ya tenía vida propia. Los primeros en reaccionar no fueron los abogados. Fueron los patrocinadores. 3 marcas asociadas a la Kings League anunciaron la revisión inmediata de sus contratos.
Una de ellas, con sede en Alemania, retiró su apoyo de manera fulminante tras conocerse que el rostro que aparecía entre bastidores en la fotografía filtrada, el CEO de Cosmos, había sido parte de una investigación archivada en 2019 por prácticas empresariales desleales en la Unión Europea. El pasado volvía con otra cara. Pero no era solo una crisis de reputación. Era una implosión. Porque, mientras tanto, Shakira se había mantenido en silencio. Ni una publicación, ni un mensaje. Solo una historia, 48 horas después de la entrevista, mostrando una simple hoja en blanco y una frase escrita a mano. Ahora me toca a mí contarla. La especulación sobre lo que eso significaba fue inmediata. Algunos pensaron en un libro. Otros, en una serie documental. Pero la verdad era más disruptiva. Esa misma semana, un pequeño medio digital colombiano, apenas conocido fuera de Bogotá, publicó en exclusiva que el artista había registrado, bajo un nombre de sociedad nuevo, los derechos de una docuserie de 3 episodios. El título era simple, directo y casi clínico: Operación Clara. La reacción fue tan violenta como viral. Piqué canceló su participación en un evento deportivo en Milán. Clara Chía eliminó su cuenta de Instagram. La Kings League suspendió su emisión en directo del sábado. Pero lo que nadie esperaba era el contenido de la primera filtración, un extracto del guión del primer episodio, donde se describía un episodio hasta entonces desconocido, ocurrido meses antes de la ruptura, una cena privada organizada por inversores de la liga, en la que, según el guión, Clara había sido presentada no como una amiga, sino como una pieza estratégica de aproximación social, con la finalidad de suavizar la percepción pública de ciertos socios. Era la pieza que faltaba. Ya no era solo sobre una relación. Ni siquiera sobre una red de espionaje doméstico. Era una jugada empresarial en la que se habían cruzado los límites personales, legales y morales. Y Shakira, después de años de silencio, se había convertido en la cronista de su propio escándalo. En las semanas siguientes, comenzaron las deserciones internas. 2 colaboradores de Cosmos ofrecieron entrevistas bajo condición de anonimato, confirmando que varios movimientos financieros realizados en 2021 y 2022 tenían como objetivo garantizar el control mediático del relato en caso de una separación mediática. Uno de ellos incluso afirmó que ciertas decisiones se tomaban con más estrategia que cariño. La última escena ocurrió un mes después. Una carta enviada al Congreso español, firmada por abogados de Shakira, solicitando una investigación formal sobre posibles violaciones al derecho a la privacidad por parte de ciudadanos españoles y empresas con sede en el país. Incluía anexos, fechas, documentos, extractos de contratos y una lista de 10 nombres, entre ellos, 2 funcionarios públicos. Shakira no solo había hablado, había abierto la caja, y lo que salía de ella ya no era solo dolor, era evidencia. Desde entonces, nadie volvió a verla en entrevistas. Cerró su agenda. Se mudó a una casa aún más privada, en una isla del Caribe. Pero cada tanto, sin previo aviso, aparece una nueva imagen, una frase críptica, una melodía filtrada. Como si la historia no hubiera terminado. Como si lo que conocimos no fuera el final, sino apenas el prólogo de algo aún más grande.